Hola a todos, soy Santiago Álvarez, alumno de Tafad Madrid y estoy en la quinta semana de vídeos convalidativos debido al COVID-19. Bueno, voy a realizar mi segundo vídeo práctico general de, como ya he dicho antes, la semana 5 de vídeos convalidativos. Voy a realizar un vídeo en el que voy a hablar de los factores de riesgos en los docentes y de la prevención de riesgos laborales. Así que nada, voy a poner mi voz en off y vamos a ello, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hablar de la prevención de riesgos laborales y los principales riesgos laborales en los centros docentes, campamentos, etcétera, sobre todo en los centros docentes, ¿vale? Ya que que muchas veces ejerces de monitor en aula y tienes que tener en cuenta unos riesgos, ¿vale? Muchos docentes creen que la prevención de riesgos laborales está relacionada con otro tipo de trabajo, sino con el suyo, ¿vale? La mayoría de los docentes conoce la existencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero sin embargo no conoce ni su contenido ni la aplicación de la misma en lo que es su actividad. Los docentes asocian la palabra riesgo en los centros docentes a situaciones ocurridas a los alumnos, pero no asocian dicho concepto a su situación propia. La mayoría de los docentes no conocen los riesgos a los que se está sometiendo su práctica diaria. Esto es debido a que no ha recibido ni formación previa. El trabajo docente diario está sometido a una gran cantidad de riesgos, o algunos de los cuales puede desembocar en accidentes con mayor o menor gravedad. La mayoría de los docentes no son conscientes de los mismos. En los centros, por lo menos hasta ahora, no se realiza una evaluación inicial de riesgos, un punto de partida fundamental para elaborar la política de gestión preventiva de un centro. Mediante el análisis de riesgos se identificará el peligro y posteriormente se estimará el riesgo de cada uno de ellos. Las técnicas de prevención que se aplican en los centros docentes tienen que ser técnicas activas. Y estas técnicas lo que hacen es planificar la prevención antes de que se produzca el accidente. Para ello se identifican en principio los peligros existentes en los puestos de trabajo y posteriormente se evalúan los riesgos e intentan controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos. En la docencia existen múltiples factores de riesgos, entre los que encontramos caídas al mismo nivel como por ejemplo tropezar por un pasillo lleno de mochilas debido a la estrechez de las clases, caídas a distinto nivel como por ejemplo cuando se va cargando con unas escaleras, cuando se va cargando unas escaleras atestadas de alumnos debido a la escasa anchura de las mismas o por ser resbaladizas, caídas de objetos en manipulación, choques y golpes contra los objetos inmóviles como por ejemplo las mesas, con objetos móviles como puede ser un choque con un alumno que va corriendo por un pasillo, los sobreesfuerzos como en el caso de los docentes en infantil, contactos eléctricos como por ejemplo la utilización de un aparato eléctrico en un mal estado y su conexión en un enchufe que ha sido roto por los propios alumnos de la actividad, golpes y o cortes con objetos, herramientas en el taller que vayas a hacer, accidentes a la hora de ir o volver al trabajo, ya que en muchos casos hay que hacer desplazamientos largos, proyección de fragmentos y partículas y incendios, contactos térmicos que producen quemaduras, luego la falta de iluminación en algunas aulas, así como la existencia de reflejos en algunas clases que obliga a cerrar las persianas y utilizar durante todo el día lo que es la luz artificial, un ruido existente en clases cercanas o provenientes de la calle, malas condiciones termohigrométricas que provocan una diferencia de temperatura tremendas entre unas clases y otras, así como entre las clases y los pasillos. Esta situación lo que provoca es una enorme cantidad de bajas, vibraciones por la existencia de obras cercanas, exposición a sustancias nocivas o tóxicas en laboratorios, exposición a agentes químicos cuando por ejemplo se manipulan en un laboratorio, contacto con sustancias cáusticas o corrosivas, tanto en talleres como en laboratorios, contactos con con los agentes biológicos,
como virus y bacterias al estar pues un gran número de personas encerradas en una clase y con un número de pie y con un número reducido de metros cuadrados. Trastornos musculoesqueléticos procedentes de estar mucho tiempo de pie, estar en una postura que obliga pues a lo que es el profesor de la actividad a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo, permanecer en una misma posición durante un espacio prolongado de tiempo, etcétera. Hay estrés, síndrome de burnout, moving, estar sometido a un gran número de factores psicosociales como por ejemplo la inseguridad laboral, lo que es el salario, el exceso de responsabilidad, la falta de expectativa como profesionales, un excesivo número de alumnos por clase, una escasez de medios, unos conflictos en las relaciones interpersonales y conflictos con alumnos y padres. Para prevenir riesgos en los centros docentes, todos los centros deberían tener un plan de prevención donde se especificaran los riesgos potenciales del centro, así como la valoración de los mismos. También se debería indicar los medios disponibles para hacer frente a una posible emergencia. Una vez elaborado el plan de autoprotección, ¿vale?, es fundamental que los alumnos y profesores conozcan el mismo y realicen los típicos simulacros para que en caso de que ocurra alguna emergencia puedan poner en práctica todo lo que se ha aprendido, ¿vale? También es fundamental, por motivos de seguridad, que el profesor de un taller o de una extraescolar, ¿vale?, sobre todo nosotros, que es lo que vamos a hacer, al final somos docentes de alguna manera, es saber cómo actuar cuando tenemos un accidente. Así que es conveniente que conozcamos lo que se debe hacer cuando algún alumno nuestro sufra una herida, una hemorragia, una quemadura, una contusión o una torcedura, también los ataques epilépticos y un cuerpo extraño en un ojo. Ahora, por lo tanto, la prevención de riesgos laborales y la salud laboral debe estar integrada tanto en la práctica como en la gestión educativa diaria. La salud laboral de los docentes redunda en la calidad de la educación, ¿vale? Hasta ahora, un docente actuaba ante una emergencia de una manera intuitiva. Y bueno, pretende ser simplemente un recurso al servicio de los docentes y en general en la educación, ¿vale? Hay una página web que es prevenciondedocentes.com que te lo explica también bastante bien. Y ahora vamos con los factores de riesgo de nosotros y la ley de la prevención de riesgos, ¿vale? Bueno, pues hay una ley, ¿vale?, que es una ley que nos explica los diferentes riesgos, la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y hay una explicación de motivos en sí misma. Nos encontramos con la explicación de los motivos, ¿vale?, que está en el capítulo 1, que es el objeto, el ámbito y lo que son sus definiciones, que está el artículo 1, ¿vale?, que es la normativa sobre la prevención de riesgos laborales. Pues está el artículo 2, que es el objeto y el carácter de la norma, y el artículo 3, el ámbito de la aplicación, y el artículo 4, que son las definiciones. Vale, en el capítulo 2, política en materia de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo, ¿vale? En el artículo 5 se hablan de los objetivos de esta política para proteger los riesgos y la seguridad y la salud en el trabajo. Luego en el artículo 6 hay normas complementarias. En el artículo 7 hay actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral. Luego en el artículo 8 nos encontramos con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En el artículo 9 nos encontramos con una inspección de trabajo y la seguridad social. En el artículo 10, actuaciones de las administraciones públicas competentes y en materia sanitaria. En el artículo 11, una coordinación administrativa. En el artículo 12, una participación de empresarios y trabajadores. Y en el artículo 13, una Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en el capítulo 3 hay derechos y obligaciones. En el artículo 14, está el derecho a la protección frente a los riesgos laborales, los principios de la acción preventiva. El artículo 16, una evaluación de riesgos. El artículo 17, unos equipos de trabajo y medios de protección. En el artículo 18, una información de consulta y participación. En el artículo 19, una formación de los trabajadores. En el artículo 20, unas medidas de emergencia, riesgo grave e inminente. En el artículo 22, una vigilancia de la salud.
En el artículo 23 una documentación y en el artículo 24 una coordinación de actividades empresariales. En el artículo 25 hay una protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. En el artículo 26 está la protección de la maternidad, en el artículo 27 la protección de los menores y en el artículo 28 pues las relaciones de trabajo temporales de duración determinada y en las empresas de trabajo temporal. Y por último, en el artículo 29 nos encontramos con las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Luego en el capítulo 4 pues los servicios de prevención, ¿vale? Que están pues bueno, el artículo 30, que es la protección y prevención de riesgos profesionales. En el artículo 31 el servicio de prevención. En el artículo 32 la actuación preventiva de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y en el capítulo 5, hay la consulta y la participación de los trabajadores. En el artículo 33 está la consulta de los trabajadores. En el artículo 34 los derechos de participación y representación. En el artículo 35 los delegados de prevención. En el 36 competencias y facultades de los delegados de prevención. En el artículo 37 garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. En el artículo 38 hay un comité de seguridad y de salud. En el 39 están competencias y facultades del comité de seguridad y salud. En el artículo 40 una colaboración con la inspección del trabajo y seguridad social. En el capítulo 6 obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. En el artículo 41 están las obligaciones de los fabricantes, los importadores y los suministradores. Y en el capítulo 7, ¿vale?, las responsabilidades y sanciones. En el artículo 42 la responsabilidad y su compatibilidad, el requerimiento de la inspección del trabajo y la seguridad social. En el 43, en el 44 la paralización de trabajos, en el 45 las infracciones administrativas, 46 infracciones leves, 47 infracciones graves y 48 infracciones muy graves. Las sanciones pues son también en el 50 la reincidencia, en el 51 la prescripción de las infracciones, en el 52 las competencias sancionadoras, en el artículo 53 la suspensión o cierre en el centro de trabajo y en el artículo 54 ya las limitaciones a la facultad de contratar con la administración. Disposiciones adicionales. Pues bueno, disposición adicional primera, las definiciones a efectos de la seguridad social. Disposición adicional segunda, de ordenación orgánica. Disposición adicional tercera, carácter básico. Disposición adicional cuarta, designación de delegados de prevención. Disposición adicional quinta, fundación. Disposición adicional sexta, constitución de la Comisión Nacional de Seguridad. Disposición adicional séptima, cumplimiento de la normativa de transporte de mercancías peligrosas. La disposición adicional de la octava, los planes de organización y de actividades preventivas. La novena, los establecimientos, pues los que son militares, las sociedades cooperativas. La undécima sería la modificación del estatuto de los trabajadores, luego participación institucional, en fin. Luego están las disposiciones transitorias, la disposición derogatoria y las disposiciones finales. Luego, en la información a los docentes, pues bueno, le tienen que dar un documento de información de riesgos del profesorado, ¿vale? Que bueno, que en esto explican pues los derechos que tienen, las obligaciones que tienen y bueno, los trabajadores que tienen que, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deben usar en particular, pues usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos y herramientas. Luego hay que utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. No hay que no poner fuera del funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes que te facilitan los lugares de trabajo. Hay que informar de inmediato pues, a tu superior jerárquico directivo y a los trabajadores designados para realizar la actividad con protección y prevención. Hay que contribuir al cumplimiento, ¿vale? Y hay que cooperar con la administración, ¿vale? Y el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá pues la consideración de un incumplimiento laboral conforme a lo establecido en la correspondiente normativa que he dicho ahora, ¿vale? Luego pues te dan información a los trabajadores,
¿vale? Que hay información de riesgo, pues eso, las caídas al mismo nivel, que están pues mal estado del suelo, presencia de obstáculos, luego están las caídas a distinto nivel, que es pues bueno, están en el mal estado de la escalera o presencia de obstáculos. Y luego durante la manipulación de cargas o de objetos colocados en las estanterías, ¿vale? Que esto es en la caída en objetos y manipulación de objetos o objetos desprendidos, ¿vale? Y luego golpes contra objetos inmóviles, ¿vale? Posibles cajones sin cerrar, esquinas de mesas o las propias mesas de los alumnos, ¿vale? Ahora serían la prevención, que es que el suelo de los pasillos y zonas de paso deben estar limpios y libres de cualquier obstáculo. Luego cuando apreciemos irregularidades en el suelo o esté resbaladizo, hemos de avisar inmediatamente al responsable de mantenimiento, utilizar el calzado adecuado, iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. Luego el suelo en las escaleras y las zonas de paso pues deben estar limpias y libres de cualquier obstáculo, ¿vale? Como he dicho antes, hay que utilizar un calzado adecuado y demás. Luego en las caídas al mismo nivel, en el suelo de los pasillos, pues eso lo mismo. Luego cuando apreciemos irregularidades en el suelo, pues igual. O sea, lo único que no cambia nada en las caídas al mismo nivel y al distinto nivel, son las mismas medidas, así que perfecto. Luego las caídas con objetos, pues establecer normas adecuadas de almacenamiento y que eviten la caída de los objetos almacenados. Y bueno, las estanterías deberán mantenerse en buenas condiciones, en utilizar el método general de levantamiento de cargas y en evitar movimientos bruscos con las cargas, así como manipularse sentado o sentada, ¿vale? Luego los posibles cajones sin cerrar, las esquinas de las mesas o las propias mesas de los alumnos. Hay que emplear, si es posible, muebles con aristas redondas y de cajones con dispositivos de bloqueo que impidan pues salirse de sus guías. No dejar abiertos cajones ni mesas en medio de los pasillos. Deben establecerse como mínimo 5 metros cuadrados de superficie libre de movimiento para el profesor. Las zonas de paso deben estar limpias y libres de cualquier obstáculo, como carpetas, bolsos, libros, etcétera. En fin, y hay que iluminar adecuadamente pues la zona de trabajo. Luego están los golpes contra objetos móviles, que vale, que la prevención es posibles golpeos con alumnos en movimiento. El suelo, pues eso, tiene que estar limpio. Hay que evitar que los alumnos circulen por los pasillos corriendo o andando. O sea, tampoco tiene por qué haber gente en los pasillos cuando hay un cambio de actividad. Y hay que iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. Y hay que utilizar un calzado adecuado. Luego están los golpes y cortes con objetos y herramientas que están producidos durante el manejo, pues eso, de papel y grapadoras. Luego deberán extremarse las precauciones con los filos de las hojas, sobres, grapadoras, etc. Todos los objetos punzantes de corte como grapas, tijeras deberán permanecer en los lugares destinados en efecto, y luego de forma que no se abandonen en las sillas, encima de las mesas, el suelo, etcétera. Y luego producidos por los virus y las bacterias, ¿vale? Que son enfermedades por agentes biológicos. También hay que tenerlo en cuenta como un agente de riesgo vacunarse contra el virus de lo que sería la gripe, etcétera. Luego la renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort y el bienestar durante el desarrollo de la actividad del docente, y hay que realizar campañas de higiene. Y bueno, luego debido a las condiciones ambientales, que esto es debido pues a la temperatura, a la humedad, a la iluminación y al ruido, pues hace que pasen pues estas cosas, ¿vale? Deben oscilar entre los 20 y 22 grados, no producir molestias por humedad, la iluminación, a ser posible, debe ser natural, es lógico que existan ruidos débiles, y la renovación periódica del aire en el aula ayuda pues eso, a mantener un ambiente más limpio y contribuye al confort y un poco al bienestar. Y hasta aquí mi vídeo explicativo de los riesgos, de los posibles factores de riesgo y los riesgos laborales. Espero que os haya parecido entretenido. Yo lo considero bastante interesante y bastante efectivo, ya que muchos no lo conocen, sobre todo a nosotros, que muchas veces los monitores de campamentos solemos estar en sitios cerrados o en aulas, y hay que tenerlo en cuenta. Parece que no, pero pueden pasar mil cosas, y así que nada, nos vemos en el siguiente. Bueno, pues hasta aquí mi segundo vídeo práctico general. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.